capítulo 16 de Primera de Reyes. Capítulo 16 de Primera de Reyes. Vamos a empezar en esta tarde el versículo 28 en adelante. Acab y Jezabel fueron una pareja que sacaron a la luz uno de los peores problemas que tenemos los seres humanos. Generalmente cuando estudiamos la Biblia, casi siempre los seres humanos tenemos una tendencia a culpar a Dios de las cosas que suceden. Mucha gente allá afuera se pregunta por qué mueren tantos ancianos, por qué mueren los niños, por qué tanta delincuencia, por qué la opresión de los pueblos, por qué hay tantos pobres, por qué, y la gente pregunta por qué y por qué. Y una de las respuestas las encontramos aquí en estos estudios. Ustedes, los que han seguido estos estudios desde el capítulo 1 de Primera de Reyes, cuando estudiamos todos los reyes, no voy a hablar de cada uno de ellos porque ya hemos hablado de ellos, pero sí quiero enfatizar algo que hemos estudiado y que es que a medida iba cambiando un gobierno, la decadencia del pueblo de Israel iba de mal en peor, es decir, iba aumentando la decadencia. Y esto es por la misma torpeza del ser humano de no ver hacia Dios, sino mirar hacia Él mismo. Uno de los problemas que encontramos aquí, en este pasaje que vamos a estudiar, es precisamente eso. El problema no está en Dios, el problema está en los seres humanos. Y fíjense que vamos a hablar de un poco de Acab y Jezabel. Acab era hijo de Omri, y Omri ya vimos que fue uno de los reyes que hizo las peores perversidades que los otros reyes, hizo más perversidades que los otros reyes no habían hecho. Y vimos aquí, por ejemplo, en el versículo 25, dice: Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová y actuó peor que todos los que habían reinado ante él. Es decir, cuando vemos cada rey, dice que este actuó peor que los anteriores. Ahora, la gente se pregunta, y como decía, siempre dice, bueno, ¿y por qué Dios? ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué Dios? Quizás la pregunta más crucial que deberíamos de hacernos es, ¿por qué los seres humanos somos así? Porque Dios, de hecho, en todas las dispensaciones, y yo recuerdo que cuando empezamos este libro, yo puse una diapositiva de las dispensaciones, y aquí en la pizarra igual lo hice, porque es importante recordar que dentro de las dispensaciones siempre Dios daba una administración. O sea, dentro de la administración está la responsabilidad para los seres humanos. Y aquí estamos en la dispensación de la ley. ¿Y cuál es la responsabilidad de los seres humanos o del pueblo de Israel dentro de la ley? Cumplirla. De hecho, era el énfasis. Ellos dijeron allá en el monte Sinaí: todo lo que el Señor diga, eso haremos. Y vemos que después de eso, el hombre fue de fracaso en fracaso, en fracaso, en fracaso. Y hasta aquí vemos cómo el hombre, la pecaminosidad o la irresponsabilidad del hombre aumenta, y los problemas para el pueblo de Israel también aumentan. ¿Qué quiere decir esto? Quiero decir algo bien importante. Saber que el poder y la autoridad de Dios, en estos estudios hemos visto, es muy crucial. Nosotros debemos de reconocer que Dios tiene la autoridad, pero que dentro de esa autoridad también Dios deja en libertad al ser humano. Dios no va a meter las manos en cosas que Él no quiera, y cuando quiera las va a meter. Aquí era responsabilidad de los reyes funcionar bien o funcionar mal. Pero si funcionaban bien, Dios les bendecía. Pero si funcionaba mal, Dios los quitaba.
porque de hecho estaba en peligro su pueblo, el pueblo escogido de Dios, Israel. Y también, cuando estudiamos estos capítulos, debemos de reconocer que fueron injustas algunas de las cosas para el pueblo de Israel que los reyes hicieron. Y que debido a eso, a esa responsabilidad, Dios actúa con los reyes. Ahora, ¿qué podemos aprender como iglesia? Los líderes, por ejemplo, y aquí hay un principio importante para los líderes. Cuando los líderes guían mal al pueblo de Dios, Dios va a tratar con esos líderes. Y esto no son amenazas, hermano, es una cuestión de responsabilidades. Por ejemplo, los pastores que están pastoreando la iglesia, si están por motivaciones equivocadas, Dios va a tratar tarde o temprano con ellos. Pero si están enseñando la palabra, Dios va a ir haciendo prosperar esto. Porque de hecho, la tarea del pastor es esa: cuidar, proteger, alimentar, sanar y en cierta medida exhortar y disciplinar al rebaño. Y eso es lo que Dios ha hecho siempre. Ahora, también debemos de reconocer que hacer esfuerzos para ser honestos y compasivos con los otros es una tarea de todos. No es una tarea solo de los líderes, pero el líder es el que debe de dar el paso para esto. Y cuando un líder en vez de ser compasivo, es opresor, entonces Dios va a tener un trato con él. Quiero que veamos el versículo 28. Miren lo que dice el versículo 28 acerca de Acab. Dice: Omri reposó con sus padres y fue sepultado en Samaria, y su hijo Acab reinó en su lugar. Es decir, Omri muere, traspasa el reinado a Acab. Ahora pregunto, ¿Acab era judío o era gentil? Si hemos seguido la línea de donde venimos, el hermano ahora explicó que aquí cuando hablamos, por ejemplo, del pueblo de Israel, de las 10 tribus, se menciona en el reinado de Judá. Y cuando se habla de algún rey de Judá, se habla del reinado de Israel. Ahora aquí, ¿de qué reino estamos hablando? ¿Judá o Israel? De Israel. Estamos hablando del reinado de Israel. De la línea de Jeroboam. De esa línea venimos. Esa es la línea que estamos estudiando. Ahora, cuando Omri muere, traspasa el reinado de su hijo Acab. Y fíjense bien, vamos a ver algunas cosas bien puntuales aquí. La lección de esto es que en esta historia de un hombre débil, hay un hombre que es rey, pero que en cierta medida es cobarde, no tiene autoridad, y surge una mujer que tiene temple para poder tener autoridad. Y aquí hay muchas cosas que yo traigo en mis notas que podemos estudiar, que vamos a ver a continuación. Pero miren el versículo 29. Versículo 29 dice: en el año 38 de Asa. ¿Quién es Asa? El rey de Judá. El rey de Judá. Por eso es importante entender que cuando menciona al rey, en el reinado de Asa, en este caso, está hablando de Judá, porque hace un paralelo entre los dos reinos. ¿Qué significa esto? ¿Asa estaba gobernando bien o estaba gobernando mal? Ya lo vamos a estudiar más adelante. De hecho, empezó bien y terminó mal. Y ese es uno de los problemas. Yo, cuando estaba estudiando esto, me preguntaba, bueno, ¿y por qué esto? Casi siempre empezaban, por ejemplo, de acá yo pudiera decirle varias cosas. ¿Saben cuántos años gobernó Acab? 22 años. 22 años. Y todos los hechos que vamos a ver desde el capítulo 16 hasta el capítulo 22 son en el reinado de Acab. Y Acab era un guerrero, era un militar.
Esas son cosas muy buenas de Acab. No podemos decir, no lo vamos a decir lo malo, vamos a decir algunas cosas buenas que tenía. Por ejemplo, Acab como militar había sometido a muchos pueblos, y sobre todo los adomitas, y tenía mucha gente ahí sometida. Ganó muchas batallas, y por eso es que la sucesión de los reinados se daba a esta gente que tenía en cierta medida autoridad. Pero fíjense aquí, hay un asunto importante. Fíjense el versículo 29. En el año 38 de Asa, rey de Judá, Acab, hijo de Omri, comenzó a reinar sobre Israel. Nos queda claro que este hombre era en el reinado de Israel. Eran 10 tribus las que estaban bajo su control, su autoridad. Ahora fíjense bien en el versículo 30. Versículo 30. Acab, hijo de Omri, reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que habían reinado antes de él. Si Omri hizo más que los otros reyes, imagínense las perversidades que éste había hecho. Ahora, ¿qué podemos aprender aquí? Nosotros hemos hablado mucho de esto, que no es una maldición generacional, porque podemos meternos en problemas. Pensar, por ejemplo, si un hermano está pensando que él en su vida fue borracho porque su papá fue borracho, es un error. Alguien por allá me dijo un día de esto: mire, es que nosotros ya traemos la tendencia de hacer lo mismo que los padres hacen. ¿Es verdad eso o no? No es verdad, no es cierto. Tenemos la tendencia al pecado, eso sí. ¿Pero por qué? Por el pecado original, por la vieja naturaleza. Pero no necesariamente vamos a hacer lo que los padres hacen. Y este es un principio que debemos de aprender nosotros aquí. Fíjense que este rey hizo cosas peores que las que hizo sus padres, que las que hicieron los reyes anteriores. Y aquí el pecado ¿qué podemos aprender aquí? Este era un líder, para empezar. Era el rey de Israel. Eran 10 tribus. No me pregunte cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos niños había. Eran millones de gente. Si ustedes pueden imaginar un presidente gobernando a 6,000 personas, una persona, la mirada está puesta sobre ese líder. Y de hecho, Dios tenía su mirada puesta sobre ese líder. Pero también la gente tenía su mirada puesta en este líder. Ahora, déjenme decirle algo. El pecado de los líderes trae dolor y sufrimiento no solo a su vida, sino también al pueblo. Y esto es verdad. El pecado, si ustedes se fijan, cuando hay un problema de pecado dentro de la iglesia, no solo afecta a ese hermano, sino afecta a todo el cuerpo. Ya esto lo hemos hablado, pero aquí hay un punto importante que quiero mencionar. Los fracasos espirituales son responsabilidad de cada uno de nosotros. Y eso debemos de entenderlo aquí. No es porque, es que el hermano me incitó a hacer esto. Es que el hermano me puso ¿cómo dicen? Una trampa para que yo cayera. Y es verdad, habemos muchos que somos así. Pero las decisiones son personales. Y en esto no debemos nosotros de menguar en este punto, porque tiene un líder fracasado, un pueblo fracasado. Una iglesia con un líder fracasado, y esto lo digo no solo por nosotros como iglesia, lo digo por los que nos oyen también por estos medios. Porque hay muchos líderes que están llevando a la iglesia a un punto donde la iglesia está buscando y está enfatizada más en emociones, en sentimientos o en aspectos de intenciones del corazón en vez del Señor mismo. Y esas motivaciones arrastran a la gente a buscar, por ejemplo,
dinero, salud, prosperidad y otras cosas. Cuando Dios mismo nos dice que lo que debemos de buscar, nosotros ¿qué es? El reino de Dios y su justicia. Y Él se va a encargar de las cosas que necesitamos. Este es el principio. Y nosotros no debemos de olvidarlo. Estos reyes se habían apartado de estos principios. ¿Ellos conocían estos principios? Sí. Si la ley misma de los decía. Pues. La ley les decía que buscaran, bueno, en los 10 mandamientos nosotros tenemos por lo menos los primeros 3 o 4 tienen que ver con la relación del creyente y Dios. Y los demás tienen que ver con los seres humanos. Pero ¿qué pasa? Estos reyes se apartaron de Dios y siguieron sus propias motivaciones. Y este es el peor error que puede tener un creyente. Voy a ponerle unos ejemplos. Cuando usted, por ejemplo, es salvo, recibió la gracia de Dios, recibió la salvación siendo un pecador y no se bautiza, ¿cuáles son sus intereses? ¿El reino de Dios justicia o sus propios intereses? Pero a veces nosotros vamos a hablar de idolatría aquí y a veces nosotros mismos somos nuestro Dios. Somos idólatras también. Creemos que nosotros somos mejores que Dios y por eso hacemos lo que nuestra mente nos dicta en vez de lo que Dios dice que debemos de hacer. La cena del Señor, por ejemplo, es otro punto. El servicio al Señor. Nuestras motivaciones, prueba de ello, ¿dónde están nuestras motivaciones? Las motivaciones de acá, ¿cuáles eran? Poder, dominio, control, autoridad. Y ya van a ver ustedes hacia dónde la llevó Jezabel. Y miren el versículo, por eso en el 30 dice que dice, Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que habían reinado antes de él. ¿Qué es hacer lo malo, hermano? Yo cuando estaba leyendo esto pensaba en esta expresión. ¿Qué es hacer lo malo? Lo que desagrada. Punto. Lo que desagrada a Dios. Y usted me puede preguntar, pero hermano, ejemplifíquelo. Santiago dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. ¿Y qué es hacer lo bueno, hermano? Estar aquí en la iglesia es lo bueno, hermano. Claro que sí. Congregarse es un mandamiento de Dios. No dejando de congregarnos como algunos tienen. Eso es hacer lo bueno. Cuando un creyente decide congregarse, es hacer lo bueno. Número 2. Hermanos, ¿le han entregado dones a ustedes o no? Sí. Ahora pregunto, ¿sabe cuál es su don? Si lo sabe, ¿lo está poniendo al servicio del Señor? Y si lo está poniendo al servicio del Señor, ¿cuáles son sus motivos? Porque si es que aquí tiene que ver con mis motivaciones, con mis intenciones. Yo puedo estar haciendo muchas cosas en la iglesia, pero si mis motivaciones son equivocadas, eso también es pecado. Porque no es lo bueno. La hermana decía, Dios ha determinado qué es lo que debemos de hacer, pero cuando no lo hacemos, entonces eso es pecado. ¿Y podemos estar en la iglesia, hermanos? Sí, aquí podemos estar. ¿Y podemos cantar alabanza los domingos? Sí, también. Es más, usted podría estar sirviendo y estarlo haciendo de una manera incorrecta. Acá hizo lo malo. Fíjense que la expresión es un artículo neutro que tiene una pluralidad de acciones de este rey. Y ya vamos a ver cuáles fueron, sobre todo las medulares. Y la principal es apartarse de Dios. Cuando un creyente está apartado de Dios, va a hacer cosas terribles como esta. Y por eso decía yo que cuando un líder fracasa o cuando un líder trae dolor y sufrimiento, no solo sus vidas son afectadas, sino las vidas de los demás. Lo digo en términos de liderazgo como este.
¿Ustedes creen que a Dios no le dolía cuando el pueblo de Israel era arrastrado? Fíjense lo peligroso. El pueblo de Israel, 10 tribus, eran llevadas ¿hacia dónde? Hacia imágenes y adorar y a idolatrar esas imágenes. ¿Le dolía a Dios esto? Claro que sí, porque Él pidió la adoración solo para Él. Y el pueblo de Israel era arrastrado ahí. Ahora voy a hacer una pregunta. Los reyes hacían esto, pero eran responsables los israelitas de esto. Y como somos responsables nosotros también. Por eso es que aquí no es una cuestión generacional, es una cuestión de responsabilidades. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. Y por eso hablaba yo dentro de las administraciones. ¿Cuál es, por ejemplo, la responsabilidad de la iglesia dentro de la economía de la gracia? Usted debe de conocerlo. ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Cuál es la responsabilidad, hermano? ¿La conoce? ¿Qué es lo que Dios determinó dentro de la gracia que los creyentes deben de hacer? Esa es una responsabilidad. ¿Saben qué dice en Hebreo y Pablo lo dice a los romanos? Pero sin fe es imposible. Es que un creyente debe de seguir confiando y dependiendo en el Señor. Y después de eso, ¿qué otra responsabilidad hay? Mateo capítulo 28. Predicar el evangelio es una responsabilidad de la iglesia. Lo estamos haciendo. Fíjese que a mí me llama la atención que si usted ha recibido la gracia, ha entendido el evangelio y usted dice, pero es que yo no puedo enseñarle esto a la gente, no sé cómo hacerlo. Y saben que a mí me viene una pregunta, ¿será que realmente he entendido el evangelio? Porque lo que yo aprendo es fácil entregarlo a otros, ¿sí o no? Claro que sí. Ahora, y por eso es que nosotros hablamos bien claro, dentro de la iglesia va a haber gente que no ha creído en el Señor, pero están aquí como religiosos. Toman la iglesia como un club social, probablemente. Y por eso vemos a algunos que solo los domingos nos visitan. Por eso. Entonces es bien peligroso. Entonces ve, hay mucha responsabilidad. Y dentro de la economía de la gracia no solo esa es la responsabilidad. La otra responsabilidad es servir los unos a los otros. Esa es la responsabilidad. Pero la medular para no apartarse de Dios es lo que decía la hermana Araceli. No dejar de confiar en el Señor, seguir creyendo en el Señor, dependiendo del Señor. Es que la vida cristiana no es yo hago algo para tener una relación con el Señor. No, tengo una relación con el Señor para hacer algo. Es distinto. Es que yo tengo mi comunión con el Señor para que Él lleve fruto por medio de mí. Y por eso yo digo esto bien fácil. Mi relación vertical determina mi relación horizontal. Un creyente que dice que a los hermanos no le interesa, ¿qué está pasando? Él puede estar en su mente diciendo, yo lo que me interesa es mi relación con Dios. ¿Realmente la tiene? No. ¿Qué dice Juan acerca del amor? Dice que si alguien no ama a su hermano, ¿qué dice en relación a Dios? No ama a Dios. Y que fíjense que son cosas bien medulares que nosotros debemos de entender como creyentes. Si yo desprecio a un hermano, ¿a quién desprecio? A Dios, porque no somos hijos de Dios nosotros. Despreciense entre hermanos carnales y van a ver lo que va a pasar entre tus padres. Esto es así. Entonces acá, cuando estoy tomando la palabra lo malo, porque es muy importante aquí. A veces a nosotros nos resalta, hemos hablado de la ofrenda. Esta iglesia, pues, a mí me preguntaba mi hermano, ¿y cómo viven ustedes en la iglesia si la iglesia no diezma? Porque como en Estados Unidos, el principal tema de la iglesia es el diezmo. Y acuérdense que en Estados Unidos la gente no gana menos de $3,000. $3,000 hagan el 10%, ¿cuánto es? $300.
Hay gente que gana 10,000, hay gente que gana 15,000, hay gente millonaria en la iglesia. Y el pastor está enfocado en ese dinero. Y le decía yo, le explicaba cómo funcionábamos nosotros. Y me decía, ¿cómo vive? Y le decía yo, por la gracia y la misericordia de Dios. Los creyentes han aprendido a dar con alegría, no por necesidad, ni con tristeza. Ahora, pero eso debe de estar aquí en la iglesia. Porque si usted está pensando, eso hermano, si usted está pensando equivocadamente a la forma de dar, entonces también eso es pecado. También, porque está actuando de una manera que no es el estándar de Dios y no es bíblico. Entonces, ve el asunto, hacer lo malo. Yo quiero que ustedes lleven este principio. Todo el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Este hombre había hecho perversidades. Vamos a ver cuáles eran. Versículo 31. Miren el versículo 31. Versículo 31. Como si le fuera cosa liviana andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Tomó por mujer a Jezabel, hija de Elbaal, rey de los sidonios, y sirvió a Baal y lo adoró. ¿Cuál fue el problema entonces, hermano? Aquí, idolatría. Número 1, el problema medular de los fracasos de los reyes siempre fueron la desobediencia a Dios. Ese es el mismo problema que nosotros tenemos. Es que Dios no es el problema, hermano. Yo quiero que usted entienda esto. El problema no es Dios, el problema está en nosotros. El problema de congregarse, ¿dónde cree que está? En nosotros. El problema, por ejemplo, es que a la gente no le gusta venir al culto de oración. ¿Dónde está? En los creyentes. No está en Dios. Dios está dispuesto. Dios está disponible. Dios está ahí al alcance de todos. Pero somos nosotros el problema. El problema de este hombre fue ese. Primero, desobedeció a Dios. Como israelita, debió de ir otra vez. El hermano Jorge mencionó algo. ¿Qué era lo que Dios le había dicho a los reyes que debían de hacer? Debían de tener una copia de la ley. ¿Y qué debían de hacer con ella? Leerla. Es más, algunos le ponían una copia aquí o en la frente y él andaba. ¿Estos reyes los vemos haciendo eso? No. ¿Por qué? Sus intereses no eran Dios. Por eso empezaba yo. ¿Cuáles son nuestros intereses? Vaya, este es otro principio que quiero mencionar. Él le dijo a los judíos, no se casen con mujeres. Ese fue un principio que le enseñó a Salomón. ¿Qué dijo Salomón? ¿Cuántas mujeres tuvo? 1000 mujeres. Miren, ahora cualquiera puede decir, ay, que estos siguieron el mismo patrón de los otros. Pero sí, pero lo siguieron mal. Si nosotros queremos aprender de esto, ¿qué debemos de hacer? Corregir. Yo no debo de hacer lo que Vicente hace, o ir donde toda la gente. O debemos de hacer eso. Los creyentes no debemos de hacer eso. Debemos de corregir. Si por ejemplo un creyente, voy a ponerle el ejemplo. Si dentro de la iglesia ha habido un mal ejemplo entre un creyente, ¿qué deberíamos de hacer nosotros? ¿Hacer lo mismo que él o corregir ese problema? Corregirlo. Pues esto mismo es lo que no hicieron los reyes. Siguieron, bueno, todavía peor. Porque fíjense, se casó con una mujer llamada Jezabel. Jezabel, para que ustedes tengan una idea, la palabra Jezabel significa adoración. Y aquí lo que decía el hermano ahora es importante. El principio que enseña Pablo también: no os unáis en yugo desigual.
Yo aconsejo, un hermano hace poco me buscó y me dijo esto. Me dijo, hermano, fíjese que a mí me gusta una muchacha. Y ella dice de que yo también, ella tiene cierto afecto. Yo le gusto, hay atracción entre los dos. Y le digo yo, la primera pregunta que le hice, hermano, ¿es creyente o es impía? No, me dijo, es impía. Y él quería quizás oír otra cosa, pero le digo yo, hermano, lo primero que debe hacer usted es hablarle el evangelio a ella, antes de conquistarla como mujer. Porque si se convierte al Señor, está disponible para usted. Es decir, no, tenga cuidado. Porque la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual. Porque generalmente lo que pasa es que la mujer que es impía o el hombre que es impío sale arrastrando al creyente. Y esto es lo que pasó aquí. Jezabel era una mujer, bueno, era hija de un hombre llamado, déjenme ver, en el 31, de Edbaal. Edbaal fue un sacerdote, pero un sacerdote egipcio. Y este hombre, de hecho, nosotros hemos visto allá en la historia que siempre que Israel tenía problemas, ¿a dónde iba a parar? A Egipto. Y aprendían la cultura egipcia, y cuando venían infectados de todo esto. Este hombre, Edbaal, que era el padre de Jezabel, era un hombre muy idólatra, pues. Y Jezabel, en vista de haber sido de un hombre que tenía una posición de autoridad, esta mujer tenía autoridad también. Y ahora, siendo la reina, mucho mejor. Pero fíjense, dice que Edbaal era el rey de los sidonios. Y fue Nabal, ¿cómo se llama? Acab, y sirvió a Baal y lo adoró. Y este fue el fracaso de este rey. Van a ver ustedes cómo Dios se detiene un poco aquí y empieza a enviar. Si ustedes se fijan, anteriormente habían profetas en los capítulos anteriores. Sí, hubieron. Uno apareció uno, y después no hubo profecía de parte de Dios. Hasta aquí en el capítulo 17 empieza otra vez Dios a tratar en el reinado de Acab. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque Dios dejó un tiempo para ver si los judíos rectificaban su conducta. Pero cuando vio que las cosas se iban acrecentando, Dios tuvo que intervenir. Y interviene en el capítulo 17, ya vamos a ver con quién interviene. Con Elías. Envía el profeta Elías. Y entonces tiene que intervenir Dios, porque si no, se acabaría en el pueblo de Israel. Pero fíjense, Acab adoptó formas de cultos extrañas aquí. Y levantó ídolos con los cuales hizo pecar al pueblo. Y desvirtuó la verdadera religión. Los judíos debieron de caminar en dirección a Yahvé, siguiendo el culto a Yahvé. Pero ¿quién arruinó todo esto al principio? ¿Recuerdan? Salomón lo arruinó. Y después Jeroboam empezó a hacer un problema serio en todo esto. Y la línea se vino desde ese punto, a tal punto de que Jeroboam hizo algunas cosas, pero los reyes iban de mal en peor, y la decadencia del pueblo de Israel en relación a Dios estaba perdiéndose, estaba realmente por el suelo, y Dios tiene que intervenir. Entonces miren dos cosas importantes. Aquí sirvió a Baal, y no solo lo sirvió. Ahora yo quiero hacerle una pregunta, hermano. ¿Puede un creyente llegar hasta este punto? Sí, hermano.
A veces llegamos nosotros a este punto y de repente Dios nos corrige y volvemos otra vez. Yo siempre he dicho esto: no necesitamos, hermanos, llegar a estar en la lona tirado para rectificar nuestras acciones. Debemos de hacerlas antes. El sabio ve el mal. Esto es lo que debemos de aplicar en nuestra vida. Si hay algo en lo cual creemos, y aquí hay, la vez pasada yo les pregunté el sábado acerca de los 7 juicios. Dijimos 6. Uno de ellos no se dijo, voy a decirlo. Era el juicio de la copa. No lo dijimos. Pero fíjense bien. Primero está el juicio del pecado, que fue en la cruz del Calvario. Y el otro juicio es el autoexaminarse. Es el juicio del creyente. Es decir, este juicio debemos de hacerlo nosotros a cada instante. Y Dios nos permite hacerlo. Y gloria a Dios porque nos permite. ¿Ustedes creen que los judíos podían hacer esto también? Claro que sí. Ellos pudieron examinarse y decir: estamos mal en esta situación. Habían sacerdotes, habían líderes. ¿Y por qué no rectificaron esto? Esto puede suceder, hermanos, en la iglesia. La iglesia puede estar por un camino equivocado y haber gente que diga: hombre, aquí hay que rectificar estos asuntos. Y debemos de hacerlo. Yo he escuchado muchas veces al hermano Ben decir algunas cosas duras, pero es bueno. Muchas veces es bueno. Es bueno porque si no, ¿cómo podemos corregir entonces las cosas? Pero lo principal aquí es nuestro autoexamen. Es muy importante. Recuerden, somos responsables cada uno de nosotros delante del Señor. Y aquí no podemos culpar solo que el hermano Jorge nos enseñó mal. En el tribunal de Cristo no le vamos a ir a decir esto de pretexto al Señor. El Señor le va a decir: tú tenías responsabilidad de ir, estudiar la palabra, escudriñarla, corregir lo que estaba mal. Y esto es bien importante. Ahora, pero este hombre no solo sirvió a Baal. Imagínense, hermano, si nosotros examinémonos nosotros mismos cómo estamos sirviendo al Señor. ¿Cuál es el servicio que le estamos prestando? ¿Le estamos dando realmente lo mejor al Señor? ¿Estamos siendo íntegros con el Señor? Y yo a veces esa palabra no me gusta usarla porque la gente piensa que la palabra integridad es una palabra, pero no. Estamos siendo rectos, pues. Estamos conscientes de lo que estamos haciendo. Esto es muy importante. Porque si no, nos estamos engañando nosotros mismos. Debemos de ser muy cuidadosos con esto. Y la otra cosa es, hermano, a quién estamos adorando y cómo lo estamos haciendo. Porque es probable que dentro del servicio estemos más enfocados en nosotros y no en el Señor, o más enfocados en los creyentes y no en el Señor. Esto es muy importante. Debemos de corregir estas dos cosas. Yo no lo sé lo mío, cómo estoy siendo yo, pero usted debe de examinarse, hacerse un autoexamen y determinar. ¿Saben por qué Pablo les dijo esto en el capítulo 11 de 1 Corintios a los Corintios? Porque estaban haciendo mal en la cena del Señor. Estaban prestando un servicio mal. Bueno, los ricos traían comilonas, se emborrachaban, y los pobres, los que no traían nada, se quedaban ahí sin comer. Es decir, estaban haciendo mal, pues. Para la iglesia puede estar haciendo mal, sí. Entonces debemos de corregir estas cosas si estamos haciendo mal. 32. Erigió un altar a Baal. Imagínense lo que hizo, hermano. Los altares que nosotros tenemos para quienes son. Así que a mí me da tristeza. Cuando recién vine yo, oí un dicho aquí de alguien que dijo de que subir ahí solo subían los santificados. Y yo bromeando le dije a una hermana un día de esto: ¿no quiere subir aquí al lugar santísimo, hermana? Le digo: hermano, ¿todos tienen acceso ahí o no tienen acceso? Claro que sí. Pero algunos tienen algunos tabúes todavía que no quieren quitar. Vamos a entrar al trono de la gracia.
Todos tenemos acceso. Y el altar, ¿cuál es el altar que yo tengo, hermano, para Dios? ¿A dónde está? Porque a veces nosotros vemos con disculpas por lo que voy a decir. Nosotros preparamos un altar para el Señor todos los domingos, pero el altar principal debe de ser el templo y morada del Espíritu Santo. Ese es el principal, el que no debemos descuidar. Es muy importante. Y aquí viene este hombre, hizo un altar a Baal. ¿Y quién era Baal? ¿El dios de qué? De los sidonios. Pero era el dios de la lluvia, ¿recuerda? Por eso va a tratar, ¿qué es lo que trata Elías con los falsos profetas? 3 años no llovió, porque ellos adoraban ¿a quién? A este Dios. Y él, bueno, lo vamos a estudiar más adelante, no quiero tocar, pero es bien importante entender esto, el contexto, porque Baal era el Dios de la lluvia. Y bien de dónde lo había puesto, en Samaria. En Samaria, hermano, los samaritanos, recuerdan ustedes que hay una línea de los ¿recuerdan aquella mujer que platicó con el Señor en el pozo? ¿Cómo eran vistos los samaritanos? Esto es histórico. Fue a ponerlo a Samaria, no lo pudo en Jerusalén, porque ¿quién estaba en Jerusalén? ¿Quién era el rey que estaba en Jerusalén? Asa estaba en Jerusalén. Judá estaba en Jerusalén y estos estaban en el otro lado. Ahora, por eso tuvo que ir a Samaria. Pero esto no es tan relevante. Solo quiero que vea un aspecto importante ahí en el versículo 33. Acá también hizo un árbol ritual de acera. Fíjense, yo le explicaba, yo tengo 2 compañeros que estudiaron en el seminario, pero que se retiraron por diversas razones. Uno me dijo así directamente, me retiré porque pues me gustaban las mujeres, me dijo, y yo pues no podía. Pero estuvo, ¿qué? 5 años creo yo ahí en el seminario. Y este hombre hace como unos 8 días me dijo esto. Yo no puedo creer, me dijo, que el católico no puede entender estas cosas. Que los seres humanos no podemos adorar a algo que es inútil y creado. ¿Y de dónde creen ustedes que viene esta tradición? De aquí. Pero también con intenciones. El Papa Francisco les ha dicho a los sacerdotes que no pueden entender que ellos estén cobrando por ¿cómo se dicen? Los sacramentos. Que cada vez que alguien va a ofrecer una misa o algo, un bautismo, una confirmación, el sacerdote tenga que cobrar, y dependiendo de lo que sea y cuánto sea. Si usted va, por ejemplo, a la catedral de San Miguel, yo recuerdo que mi mamá pagó como 30 colones en aquel tiempo por mi confirma, allá en la catedral. 30 colones, hermano, era dinero en el tiempo que yo me confirmé. Tenía apenas, yo recuerdo, 9 años. O sea, estar pagando por una cosa inútil, pues. Y este hombre me dijo, es inútil. Pero fíjense hacia dónde llevaba esta inutilidad al pueblo de Israel. Miren el versículo, acá también hizo un árbol ritual de acera. Hizo peor que todos los reyes de Israel que habían reinado antes de él, provocando a ira a Jehová, Dios de Israel. Ahora, ¿qué es lo que provoca a ira a Dios, hermano? Si usted puede aprender algo aquí. ¿Qué provoca a ira a Dios? ¿Qué es lo que le enoja a Dios, pues? En otras palabras. Solo eso.
Sí, la idolatría, la desobediencia en principal. La desobediencia. Ahora, después cuando estamos amolados, no vengamos llorando, hermano, que miren que Dios no me quiere porque miren cómo me tiene, Dios, soy hijo de Él, Dios debería tenerme bendecido. Sí, pero ¿qué has hecho en tu vida? Hay muchos creyentes que somos desobedientes a Dios y es lo que hacemos. Airamos a Dios y Dios tiene que intervenir en estos asuntos. Fíjense que Dios nos da el privilegio de ser líderes. Y aquí quiero mencionar algunos principios. ¿Por qué Dios nos da cierto liderazgo? Generalmente en las iglesias el liderazgo está puesto solo en el pastor, en los diáconos y los que tienen ciertos privilegios como maestros, hasta ahí. Pero por ejemplo, aquí en la iglesia, hermano, ¿hay más liderazgo? Sí, hay liderazgo. La hermana Araceli tiene un liderazgo, por ejemplo. El hermano Aníbal tiene otro liderazgo. Aparte del diácono y pastor. La hermana Iliana tiene un liderazgo también. Todos los que tienen una funcionalidad, no crean que Dios la ha entregado solo por entregarla. Hay una responsabilidad nuestra aquí. A mí me han entregado varios liderazgos dentro de la iglesia. Entonces yo tengo una gran responsabilidad delante de Dios primero. ¿Qué dijo Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4? Capítulo 4 versículo 1. Procura con diligencia presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué, que usa bien. Ahora, ¿este es solo para los líderes? En primera instancia sí, pero ¿quiénes deben de usar la palabra de verdad correctamente? Todos los creyentes. Debemos de trazarla bien. Trazarla bien para nosotros, pero trazarla bien en la vida práctica. Ese es el punto. Y por eso es que Dios nos da el privilegio de ser líderes para el beneficio de los demás. Recuerden, ser líder no es el que va a venir y tiene autoridad solo para voy a decir una palabra como decimos, bueno, amolar a los demás o tenerlos ahí oprimidos. No. El asunto es, ¿cuál es la función de un líder? Dirigir bien a la congregación, en primer lugar. En segundo lugar, cuando es un liderazgo de enseñanza, enseñar correctamente. Enseñar correctamente. Y este es el privilegio que nos da a nosotros. Por eso es que nosotros, hermanos, algunas veces somos duros en decir algunas cosas, pero tenemos que decirlas. Y aquí usted puede ver el ejemplo. El apartarse de Dios y ser desobediente trae consecuencias serias, no solo a la persona, sino también a la comunidad en general. ¿O no le dolería a usted ver a un creyente disciplinado, hermano? No le dolería. Bueno, el escritor a los Hebreos dice que a nadie le gusta la disciplina, pero que al final trae frutos apacibles de gozo, en lo que se ven ejercitados en esto. Por eso es que los creyentes las disciplinas y las pruebas debemos de verlas con gozo, no con tristeza, ni afanados también en esto. Por eso miren aquí, este hombre provocó a ira a Jehová, Dios de Israel. Hermanos, debemos de ser obedientes y no provocar a ira a Dios, porque si no, Dios tiene un trato personal con cada uno de nosotros y Él tarde o temprano va a actuar. Fíjense que Él nos pedirá cuentas del uso o abuso que hayamos hecho de estos dones que Él ha entregado. Un día estaremos en el tribunal de Cristo, en el juicio de los creyentes, de las obras de los creyentes, y Él pedirá a cada uno cuentas de cómo actuamos con nuestro don, con el don que Él repartió. Es más, creo que hay algunos creyentes que tienen más de un don. El punto es, ¿cuáles son las motivaciones con este don? Eso es muy importante.
versículo 34. En su tiempo, Giel de Betel reedificó Jericó, y a costa de Abirán, su primogénito, puso los cimientos, y a costa de Segub, su hijo menor, colocó sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por medio de Josué, hijo de Nun. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Hermano, ¿quién era, por ejemplo, quién era Giel y quién era Segub? ¿Quiénes eran estos dos? Hijos de Acab. ¿Y qué hizo Acab con estos hijos? ¿Qué hizo? Miren en el versículo. Fíjense que revisé algunos comentaristas y algunos piensan de que algunos piensan de que lo ofreció en sacrificio. Otros piensan de que estos fueron utilizados para edificar los cimientos como aquí dice, a su tiempo Giel y Betel reedificó Jericó, o sea, reedificar Jericó. Pero aquí había una profecía acerca de la reedificación de Jericó, que está en Josué, en el capítulo 6, si no me equivoco. En el capítulo 6, Dios había dicho que Jericó no debía de ser reconstruido. ¿Y qué hizo Acab? Puso a sus hijos a reedificar Jericó. Pero ¿qué pasó con estos hijos? Mire el versículo. Vi que de la Reina Valera no lo dice, pero hay otras versiones que sí, bien claro, lo dicen. Dice, en su tiempo Giel y Betel reedificó Jericó, a costa de Abirán. Esta palabra, a costa, significa a precio. O sea que el precio de la reedificación de ellos fue la muerte de sus hijos. Hermano, ¿qué pensaría usted si a precio de hacer una desobediencia a Dios, sus hijos sufren con el fuego? ¿Qué le parece esto? Y algunos lo tienen a broma, pero esto es verdad. Dios pega donde más duele. Yo creo que a los padres donde más les duele son los hijos. Y la desobediencia. Por eso hablaba del liderazgo, porque hermano, aquí hay que tener cuidado, porque Jezabel fue una mujer. No he hablado mucho de ella porque más adelante vamos a hablar de Jezabel, la actitud y los pecados de ella. Pero fíjense que, por ejemplo, ¿cuáles fueron los pecados de Acab? No le bastó andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Naab, sino que tomó por mujer a Jezabel, que significa dónde está el dios Baal, o la adoración a Baal, o el príncipe Baal. Y esta mujer, ¿qué hizo con Acab? Lo arrastró hasta Baal. Ahora le pregunto, como familia, ¿está tomando el liderazgo que Dios le ha dado al sacerdote de la casa, o se la está entregando a su esposa? Tenga cuidado con esto, hermano, y no es una amenaza. Pero cuando las mujeres quieren tomar el control de la familia, ¿qué pasa? ¿Qué hay aquí dentro de esto? Hay desobediencia, hermano, y desobediencia a Dios. Y eso es pecado. Y tenga cuidado, porque aunque a usted le parezca que el sacerdote de la casa es el hombre, yo le decía a mis compañeros, porque decían del director que tenían, es que este director es el más tonto que hay. Y les decía yo, sí, puede ser el más tonto para ustedes, pero es el líder que Dios ha puesto ahí. Y hay que respetarlo. Y si en algo podemos ayudarle, hay que ayudarle. Ayudarle no a hacer el trabajo, porque tampoco le vamos a hacer trabajo a la gente, pero sí aconsejarlo podemos. Ahora acuerden los roles que tenemos como creyentes. Hermano, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Cristo debe de dirigirnos a nosotros. Ahí es donde debemos de mirar nosotros. Él debe de ser nuestra dirección.
Ahora, dentro de la iglesia, ¿quién es nuestra guía, nuestra autoridad? Es el pastor. Abajo de él están los diáconos. Y abajo de los diáconos están los maestros y maestras. Pero el hermano ve como autoridad, dice que hay algunos padres que cuando las maestras quieren disciplinar a los niños allá, se enojan con ellos. Y no deberían, pues, y no es un liderazgo, pues. Cuando usted está en contra de un liderazgo en la iglesia, está en contra de Dios. Y ahora voy más allá. ¿Quién es el líder de la casa? Es el hombre, no la mujer. La mujer que es en el hogar es la ayuda idónea, no el tropiezo del hogar, porque aquí es peligroso. Y estoy diciendo estas cosas con libertad, porque en el sentido para que aprendamos que aquí, por ejemplo, Acab fue desviado por esta mujer que tenía más autoridad que él, y aún siendo el rey. Pero es porque no se da la posición que Dios ha establecido. ¿Y en la iglesia funciona esto? Sí. En la iglesia hay muchas familias que la mujer es la que manda, no el hombre. Y eso es peligroso. Después no me vaya a quejar que Dios viene y los hijos se rebelan contra usted. Yo creo que ese es el problema más serio que están pasando hoy. Que la madre le quita la autoridad al padre, los hijos se alcahuetean y se pierden. Y entonces después hay una rebeldía entre los hijos. ¿Pero por qué? La desobediencia a Dios. ¿Ve? Así funciona. Es sencillo. Ayer hablábamos estábamos los tres líderes y el hermano Ben decía algo. Vienen tiempos muy difíciles. Y si los jóvenes no aprenden estos principios, las familias de ellos van a ser fracasos al final. Perdidos totalmente. Por eso es importante que los hijos estén aquí. Yo generalmente aparto un poquito para hablar de la familia. Siempre. Porque hermano, si Satanás ataca a la familia y la destruye, ha terminado con la iglesia también. La iglesia va a ser un Sodoma y Gomorra al final. Pues. No va a haber respeto de nadie. Entonces ven, el punto principal aquí es que Acab cometió estos pecados serios delante de Dios. Desobediencia, idolatría, no tomó su rol que le competía, dejó la autoridad a Jezabel. Ya van a ver ustedes en capítulo 17, que no lo vamos a ver ahora, porque quiero que el que va a empezar en el capítulo 17 empiece con el ministerio de Elías, que hay tanto que aprender ahí. Solo quiero terminar aquí en esto, hermano, y dejar este principio. Las consecuencias de no tomar un liderazgo responsable las va a sufrir siempre, no solo la persona, sino también los que están a su alrededor. Vean el versículo 34. Acab desobedece a Dios él había dado un mandato a través de Josué: no reedifiquen Jericó, y este lo retoma. Pone a sus hijos, lo hace, y ¿qué hace Dios? Los quita. Yo no sé qué pensara usted cuando Dios le quitara un hijo. A usted le dolería. Pero estas son las consecuencias de la desobediencia a Dios. Entonces, ¿qué podemos aprender en este estudio? La desobediencia a Dios trae consecuencias serias. Y las consecuencias generalmente, hermanos, no solo son, fíjense que Acab, ¿cuántos años gobernó? 22. Van a ver ustedes qué pasó en este reinado. Desde el capítulo 16, verso 18, hasta el 22, ese reino se mantuvo ahí. Se mantuvo. Y van a ver ustedes todo lo que pasó en ese ámbito de este reino. Entonces, hermanos, aprendemos también que debemos de rectificar antes. No somos insensatos, tenemos conciencia, el Espíritu Santo, que nos puede decir qué está bien y qué está mal en nuestras actitudes. Debemos de corregirlas. Y algo que debemos de estar haciendo siempre es autoexaminándonos y no tomar aquel sentimiento de culpa. Ay, es que yo no voy al culto porque es que cometí este pecado, hermano. Tenemos la puerta abierta del Señor en 1 de Juan 1:9, pues, tan sencillo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Qué maravillosa gracia la que Dios nos ha dejado, hermanos, que a pesar de lo infieles que somos, Él permanece fiel y nos permite tener acceso a Él a cada momento. Gloria al Señor.